Hola, buenas tardes a todos, colegas motoristas. He decidido de alguna u otra forma empezar a subir videos con respecto a información que nosotros manejamos en los barcos y que muchas veces no nos entendemos debido a que no tenemos el conocimiento seguramente o entendemos de otra forma cómo explicar algo que me quieren pedir, por ejemplo, en los pedimentos de finales de su marea. He decidido empezar con algo que todos vemos, ¿ya? Que no es tan complejo y que tiene que ver con la teoría de roscas o en un idioma más fácil que tiene que ver con los pernos, ¿ya? Que nosotros pedimos regularmente, ya sea para reparar algo o para cambiar un perno que se cortó o un perno que está defectuoso o puede ser cualquier cosa. Bueno, empezar diciendo de que voy a tratar de estar subiendo videos de este tipo para que podamos conversarlos y comentarlos en el WhatsApp para que ustedes estén informados. ¿Ya? Bueno, el título de esta presentación se dice Teoría de roscas, ¿ya? Cómo elegir una rosca y cuáles son sus funciones. ¿Ya? Bueno, empecemos. La diapositiva que viene en este momento, donde vamos a hablar de dos pernos en particular, o mejor dicho, dos normas en particular, que nosotros usamos frecuentemente en el diario de nuestro trabajo. Dicho esto, hay que entender que hay dos tipos de pernos o dos tipos de roscas y que se miden de forma diferente. Tenemos la rosca que se mide en pulgadas y tenemos la rosca que se mide en milímetros. ¿Ya? Como ustedes pueden ver ahí, y que es importante saberlo, los pernos se miden y se anotan como está escrito tanto en el lado derecho de su pantalla como en el lado izquierdo de su pantalla. Si ustedes ven en el lado izquierdo de su pantalla, dice paso de rosca fraccional. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que este perno se mide en pulgadas. ¿Ya? Y ven por el lado derecho de su pantalla, ven una rosca métrica, ¿ya? Y en ambos casos la notación es como se ve ahí. En estricto no es necesario poner el numerito que aparece. A ver, vamos a leer, por ejemplo, la rosca métrica, que está al lado derecho, dice M12-1.75 por 50. ¿Qué está diciendo aquí la persona que hizo esta foto? Está diciendo que es una rosca métrica, por la M que aparece ahí, 12, porque es una rosca métrica de 12, guión 1.75, que es el paso de la rosca, como está denotado en el dibujo o la foto que aparece ahí, donde dice 1,75. A ver, vamos a activar el puntero. Como ven ustedes ahí, dice 1,75 distancia entre hilos. ¿Ya? Entre ese hilo y ese hilo hay 1,75 milímetros. ¿Ya? Otra cosa importante es que el largo del perno se mide desde aquí, o sea, no se toma la cabeza, se toma cuando termina la cabeza hasta que termina el perno. Ese es el largo. En particular, este perno tiene 50 milímetros de largo, ¿ya? Y la notación, obviando el paso, sería 12 por 50, o sea, una rosca de 12 por 50 de largo. ¿A qué se refiere el 12? Que el diámetro de este perno es 12 milímetros. Diámetro. Si tú miras de frente, si ustedes miran de frente un perno, van a ver una circunferencia. Esa medida se llama diámetro y esta medida se llama largo. ¿Ya? En el caso de la rosca en pulgadas, está diciendo que es una rosca de media, 1 partido por 2, de media, guión 13 por 2 pulgadas de largo. ¿Qué quiere decir esto? Cambia el concepto. Dice que 13. Eso quiere decir que en una pulgada, en este perno, en una pulgada, si esta distancia fuera una pulgada, caben 13 hilos. 13 hilos por pulgada.
El diámetro de esta rosca es media. O sea, si yo transformo esta medida de media a milímetros, este diámetro sería 12,7 milímetros. ¿Ya? Y el largo, a lo igual que en la rosca métrica, el largo es después de la cabeza, desde acá hasta acá, que son 2 pulgadas, y su notación es media por 2 pulgadas. ¿Ya? ¿Qué sacamos de conclusión en esta diapositiva? Que como es obvio, ¿por qué yo, por ejemplo, una tuerca que es métrica, trato de ponerla en un perno que es en pulgadas, no me va a entrar? Porque resulta que se miden de forma diferente. Hay una diferencia de 7, en este caso, de 12 y de media, de 7 décimas de milímetro, porque este es 12,7 y este es 12. Entonces, no va a entrar la tuerca. ¿Ya? Eso es porque, una de las cosas por qué no entra la tuerca métrica en un perno en pulgadas y viceversa, porque no entra una tuerca en pulgadas en un perno métrico. ¿Ya? En la siguiente diapositiva vamos a ver por qué es así. En esta diapositiva, en la foto que está al lado izquierdo de su pantalla, tenemos una rosca métrica, ¿ya? De perfil triangular, que es el perno que conocemos todos, ¿no? Todos conocemos este perno, que tiene un perfil triangular. Se forma un triángulo aquí, al igual que esta que está aquí, que es una rosca en pulgadas, y también hay un perfil triangular. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia que el ángulo que describe o el ángulo del filete de este perno en particular métrico es 60 grados, como está denotado ahí, y en una rosca en pulgadas, el ángulo que describe este filete es de 55 grados. Esta es otra razón de por qué una tuerca en milímetros no entra en un perno en pulgadas, porque hay una diferencia en el grado, en el ángulo que tiene este filete, este triángulo. Entonces nunca va a entrar. ¿Ya? ¿Se parecen? Sí, se parecen. Son dos pernos, tanto el perno en pulgadas como el perno en métricos, son pernos de sujeción. ¿Ya? Sirven para sujetar piezas o para apretar piezas. ¿Ya? Esa es su función específica. ¿Ya? Bueno, siguiendo, una de las cosas importantes también que tienen la teoría de rosca o los pernos es la calidad del perno. ¿Ya? Y cuando hablamos de calidad de perno, también tenemos que hacer la salvedad entre pernos que se miden en pulgadas y que se miden en milímetros. ¿Ya? En la diapositiva que ustedes ven, vamos a hablar de los pernos o de los grados que deben tener los pernos. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere a la resistencia, a la dureza que tiene el perno y para qué aplicación va a ser usado. Me explico. Si uno quiere, por ejemplo, en el caso del barco, montar el mando del winche a una placa, va a elegir un perno de el grado menor, en este caso de grado 3 o sin marca, como es el caso de los pernos métricos. ¿Por qué? Porque este perno en particular no va a estar sometido a un gran esfuerzo. ¿Ya? No necesitas que este perno sujete algo, ¿ya? Y que producto de la vibración se suelte o se quiebre, ¿ya? Sino que cumple la función de sujetar el mando en este ejemplo en particular. ¿Ya? Dicho eso, cuando nosotros vamos a pedir un perno a una ferretería o una pernería, ¿ya? No solamente damos a conocer el perno que queremos en diámetro y en largo, y si lo queremos en milímetros o en pulgadas, también nos van a preguntar de qué grado. ¿Ya? Y cuando a mí me preguntan de qué grado, yo tengo que inmediatamente relacionar para qué voy a usar el perno, dónde voy a instalar el perno y cuál es la resistencia que va a tener ese perno. Esta diapositiva que ustedes ven, ¿ya? Que está enfocada, si la leen, está enfocada, como pueden ver, a componentes de autos, ¿ya? Porque esta norma, que es una norma, ¿ya? Y como norma, ¿cuál es el objetivo de una norma?
El objetivo de la norma es que todos hablen el mismo idioma, ¿ya? Que un chino que compra un perno y un francés que compra un perno hablen el mismo idioma y que si cuando se junte el chino y el francés y lleven el perno, que el mismo perno que pidieron, o sea, si pidieron, por ejemplo, un perno de media, ¿ya? Completo, con tuerca, bolilla plana y de presión, y lo comparan, van a ser iguales, ¿ya? Esta norma en particular es la norma SAE, ¿ya? Que es una sigla en inglés que quiere decir Asociación de Ingenieros Automotrices, que se juntaron hace mucho tiempo y decidieron establecer normas o reglas para que todos hablaran el mismo idioma. Dicho esto, como ven en la diapositiva, aquí están los grados de los pernos, ¿ya? Cuando hablamos de grados, grado 3, grado 5 y grado 8, estamos hablando de un perno que está medido en pulgadas. Cuando hablamos de un perno que no tiene marcas, que tiene un grado 8,8 y 10,9, estamos hablando de un perno métrico, ¿ya? Entonces, cuando yo voy a la ferretería y pido, por ejemplo, un perno de media por 2 pulgadas de largo, el ferretero me va a preguntar, ¿de qué grado? ¿Cierto? Entonces, yo nuevamente digo y pienso en qué lo voy a usar. Si necesito, por ejemplo, digamos un perno más grande, un perno de 7 octavos, ¿ya? Por 3 pulgadas y media de largo, ¿ya? Que es un perno en pulgadas, y me preguntan qué grado. Y ese perno va a sujetar el motor a la base del motor. Por ende, ese perno va a estar sujeto a un alto nivel de vibración, ¿ya? Va a tener un torque en particular, tengo que apretarlo mucho para que esa condición de vibración no me suelte el perno, entonces yo necesariamente tengo que pedir un grado 8, pero con salvedades, porque hay que entender que cuando nosotros hablamos de fierros, porque todos hablamos de fierros, ¿ya? Los fierros tienen durezas particulares. En realidad el fierro no es un fierro, es un acero. Todo lo que nosotros vemos en el barco es acero, ¿ya? Que es una mezcla de hierro y carbono, y que le echamos un poquito más de otros elementos químicos para que adquiera una condición que yo quiera, valga la redundancia. Por ejemplo, si yo necesito que este acero sea resistente, ¿cierto?, a la abrasión, ¿ya? Yo tengo que ponerle, por ejemplo, molibdeno, ¿ya? Para que aguante esa condición, ¿ya? En este caso en particular, por ejemplo, cuando yo tengo un equipo que está vibrando, ¿ya? Mucho, y debo entender una cosa, que cuando un material es muy duro, un acero es muy duro, es frágil. O sea, ¿qué quiere decir esto? Cuando yo tengo un acero de alta resistencia, muy duro, que va a rayar, ese es el concepto de dureza, yo puedo rayar con este acero otro acero, ¿ya? Es frágil. Si yo le pego un martillazo bien dado a este fierro, a este acero, ¿cierto? De alta resistencia, lo voy a quebrar. No así un acero que sea bajo en carbono, que sea más blandito, va a soportar más un golpe, ¿ya? Que un acero que está muy acerado, ¿ya? Caso típico de esto, que se confunde mucho eso. La gente tiende a creer, o la gente que se embarca, o la gente marina, cree que el acero naval es un acero duro, durísimo. Y no es así. El acero naval es un acero que tiene una propiedad muy particular, ¿eh? Que soporta impactos sin romperse, solamente se deforma. Y esa propiedad en el acero se llama tenacidad, ¿ya? Que es la capacidad de liberar energía, ¿cierto? Cuando choca, cuando yo me acerco a un pontón, por ejemplo, y le mando un chachazo al casco, el casco no se rompe, sino que se deforma solamente. Porque, ¿por qué tiene que tener esa condición? O sea, es obvio, y yo creo que me entienden. ¿Qué pasa si yo tengo un acero completamente endurecido, muy acerado como casco, y me acerco y le mando un tortazo a un pontón? Se me va a rajar el casco, con, obviamente, las consecuencias que todos sabemos que es glu 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 y nos hundimos. Entonces, ahí hay una diferencia entre los aceros que la próxima presentación que les haga vamos a hablar de lo que son los aceros, ¿ya? Y vamos a ir hablando, disculpen que me extienda en esta diapositiva, vamos a ir hablando de sistemas hidráulicos,
la diferencia entre una bomba de desplazamiento positivo y una bomba centrífuga, cuál es la función de una bomba en el sistema hidráulico, cuáles son las propiedades de los aceites, y así sucesivamente para que nos vayamos entendiendo en el tiempo. Y bueno, espero que les sirva todo esto. Volviendo a la diapositiva, ¿ya? Vemos que en el lado izquierdo de su pantalla tenemos los pernos en grado, o sea, medidos en pulgadas. Y tenemos los grados de grado 3, que no tiene marcas. Tenemos el grado 5, que tiene 3 marcas que están sobre relieve, que yo los puedo ver, están marcados sobre relieve. Y tenemos el grado 8, que tiene 6 marcas, ¿ya? Que yo también las puedo tocar y las puedo sentir porque están sobre relieve. Por el lado derecho están los pernos que se miden en milímetros y tenemos el sin marca, que es del menor dureza, ¿cierto? Tenemos el 8,8 y el 10,9, que también están sobre relieve y los puedo tocar. Entonces, volviendo al ejemplo de la ferretería, cuando yo, por ejemplo, voy a la ferretería o a la pernería y pido, por ejemplo, un perno de 22 por 50 milímetros de largo, estoy hablando de un perno métrico, y completo, le digo, con tuerca, golilla plana y de presión, y el ferretero o el pernero, si se puede decir así, me dice, ¿de qué grado? Y yo digo, es para pernar el motor, de grado 10,9, por favor. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia que hay entre los grados tanto en pulgadas como en milímetros. ¿Ya? Eh, Volviendo vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde vamos a hablar de lo siguiente. Bueno, lo que ustedes pueden ver ahí son las diferentes roscas que existen aparte de las de perfil triangular. Estas roscas existen, ustedes yo creo que las han visto y que están en el diario vivir de, de nosotros como gente que trabaja con los fierritos, ¿ya? Por ejemplo, en la primera foto que aparece ahí que estoy marcando, ¿ya? Esta es una rosca trapecial, ¿ya? Porque la forma que tiene este perfil describe un trapecio, así se llama esta figura geométrica, trapecio, ¿ya? Y ustedes las pueden ver en el tornillo mecánico que tienen a bordo. Entonces, por ende, sacamos por conclusión que la rosca trapecial sirve para transmitir movimiento y para transmitir potencia, ¿ya? Yo hago girar la manilla, ¿cierto?, del tornillo mecánico y va avanzando la mordaza hacia la fija y yo aprieto algo, ¿cierto? Esa es una rosca trapecial, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Hay dos normas específicas, que es la norma métrica, que tiene 30 grados como aparece ahí, y está la norma ACME, igual que el del coyote, que tiene 29 grados este filete, que es nadie la usa ya, pero existió en su momento, y había esa diferencia. Después tenemos acá esta rosca que está aquí, que se llama diente de sierra, ¿ya? Que sirve para empujar hacia un solo lado, ¿ya? Muy usada en los aserraderos, ¿ya? Donde yo necesito desplazar las basas de los árboles a través de una correa y estoy traspasando, o sea, estoy moviendo algo y transmitiendo potencia, ¿cierto? A través de esta rosca. La rosca redonda, muy ocupada en minería, producto de que como no tiene cantos así como esta, que después vamos a hablar de esa, y la triangular que ya vimos, soporta mucha vibración, ¿ya? Mucha vibración. ¿Y dónde la podemos ver comúnmente? En la ampolleta. En una ampolleta normal, ¿cierto? La rosca es redonda. ¿Y por qué es redonda en la ampolleta? No porque soporte esta vibración, sino porque si ustedes se dan cuenta, el soquete o el casquillo que tiene atrás la ampolleta es de latita. Entonces esta rosca es impresa, ¿cierto? Con una matriz, ¿cierto? Y sale al tiro la rosca. ¿Y por qué es redonda en esa latita? Porque si le hago de perfil triangular voy a romper la lata. Entonces, por eso se hace redonda. Y la rosca cuadrada, muy similar a la rosca trapecial, ¿ya? También sirve para transmitir movimiento y potencia. Esta rosca no está normada,
¿ya? Solamente se copian los pasos de las otras roscas y la herramienta de corte que hace esto, todo esto se hace en el torno, ¿ya? Se afila la herramienta en forma cuadrada, ¿cierto? Con los ángulos correspondientes para poder darle esta forma, ¿ya? Estas son las roscas, aparte de las roscas triangulares, más estas 4 roscas son las roscas más usadas en el mercado. Las van a ver, ¿ya? Ya, pasemos a la siguiente diapositiva. Ya, aquí les dejé esto que está aquí para que hagan una analogía de lo que significa una pulgada, transformarla a milímetros, ¿ya? Hay que empezar diciendo siempre que una pulgada es igual a 25,4 milímetros, ¿ya? ¿Y por qué, por ejemplo, en el caso de cuando yo estoy trabajando, me sirve una llave de 12 y me sirve una llave de media, punta y corona? Porque son muy semejantes, ¿ya? Porque hay 0,7 décimas de milímetro de diferencia. O sea, no alcanza a ser 1 milímetro de diferencia. Ahora, si el perno es de precisión, obviamente, y si la cabeza del perno es de 12, no le va a hacer, o sea, le va a hacer, pero va a quedar suelta la llave, ¿ya? ¿Cómo yo transformo de milímetros de pulgadas, perdón, a milímetros? Eso es lo que quiero explicarle y voy a tratar de hacerlo aquí con un lapicito para que veamos a ver si lo podemos hacer, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo un perno de media, ¿ya? De media pulgada, yo quiero saber, de media pulgada, quiero saber cuánto es media en milímetros. Entonces, ¿qué es lo que hago? Y entiendan, este numerito que está aquí, que es el 1, que es el número que está arriba de la fracción, que se llama numerador, ¿ya? Lo multiplico por 25,4. Entonces, aquí hago la operación, digo 1 por 25, disculpen, no salen muy bonitos los números aquí, pero se va a entender, 25,4. Y obviamente esto me va a dar como resultado 25,4 porque todo número multiplicado por 1 es el mismo número. Entonces aquí el resultado es 25,4. ¿Ya? Y el resultado de esta operatoria, ¿cierto? De multiplicar el número de arriba, el numerador, por 25,4, me dio 25,4, ¿cierto? 25,4, lo divido por este número, que es el número de abajo de la fracción, se llama denominador, que es el 2. Entonces hago la operatoria y 25,4, ¿cierto? 25,4. Lo divido entonces por 2. Y si yo hago la operatoria, obviamente en la calculadora del teléfono, donde quieran, me va a dar 12,7 milímetros. Entonces, ¿cuánto es media pulgada en milímetros? Media pulgada en milímetros es 12,7 milímetros. ¿Se entendió? Otro ejemplo. Vamos a hacerlo ahora con un perno de 3/4. Voy a borrar aquí, ¿cierto? Vamos a borrar, vamos a borrar, vamos a borrar, vamos a borrar. Borremos, 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 borremos. Y lo vamos a hacer con la rosca o el perno de 3/4. Entonces, volvemos a nuestro ejemplo y vamos a poner que ahora son 3/4 de pulgada. 3/4 de pulgada, ¿cierto? Un perno de 3/4. Y yo quiero saber cuánto son 3/4 en milímetros. Entonces, ¿qué es lo que hago? Multiplico 3, el número de arriba, por 25,4. 25,4,
¿cierto? Y hago la operatoria. Hago la operatoria, espérenme. Bueno, lo hacemos así con el teléfono. Entonces, espérenme un poquito. Vamos a multiplicar entonces lo que aparece ahí y dice 3 por 25,4 son 76,2. Es igual 76,2. ¿Ya? Y el resultado de esta operatoria, que era multiplicar el número de arriba por 25,4, me da 76,2. Y este número lo divido por el número de abajo de la fracción en pulgadas, que es 4. Entonces, 76,2 dividido en 4. Y eso me da 19,05 milímetros. Entonces, ¿cuántos son 3 cuartos de pulgada en milímetro? 3 cuartos de pulgada en milímetros son 19,05. Ese es el tema de los pernos, a grosso modo, y espero que les sirva mucho esto y que podamos seguir hablando y haciendo videos con respecto a esto. Como les decía, vamos a hacer otro tipo de videos, vamos a hablar sobre hartas cosas que nosotros usamos en los barcos, eh, para que ustedes puedan ir retroalimentando su información y comparándola con esto. La idea de esta primera presentación, que fue bastante cortita, es poder que ustedes la vean, que la comenten. Creé un grupo de WhatsApp donde ustedes también me pueden pedir información y me pueden pedir temas asociados a lo que ustedes hacen. Y perfectamente yo se los voy a decir, ¿ya? No tengo ningún problema. La idea es transmitir el conocimiento, no quedarse con el conocimiento, porque el conocimiento en una sola persona no sirve de nada. Hay que siempre transmitir el conocimiento. Entonces, esa es la idea, estimados. Ojalá que les haya gustado, ojalá que les sirva y podamos seguir trabajando. Que estén bien, los que están embarcados que tengan una buena marea y los que están en descanso, que descansen y que la pasen bien junto a la familia. Que estén bien, saludos, nos vemos.